El aviso es inapelable. El emperador de Núñez, Marcelo Gallardo, ha declarado la guerra al acomodamiento funcional de su propia tropa. La debacle reciente no fue un accidente, fue la radiografía de un equipo agotado, y el muñeco no va a esperar la muerte lenta de su proyecto. La respuesta es quirúrgica y brutal. Depuración sin precedentes en la columna vertebral y la inyección de sangre nueva con perfiles de élite para restaurar el código de la intensidad. Hoy vamos a desentrañar el plan maestro de Gallardo, un diagrama de ajedrez que implica el sacrificio de fichas clave para ganar la partida del futuro. El fin de ciclo está escrito para Paulo Díaz, el defensor que nunca encajó en el mecanismo de anticipo, y Enzo Pérez, el corazón del equipo cuyo motor ya no resiste la velocidad crucero de la máquina gallardista. Pero la verdadera explosión llega con los elegidos para la refundación: Rodrigo Garro, el artista del desequilibrio que debe desbloquear la previsibilidad, y Giovanni Simeone, el ariete de la presión europea que garantiza el gol y la agresión ofensiva. Además, filtramos el informe exclusivo de ESPN que detalla la fractura emocional que la salida de Pérez está generando y el riesgo financiero de la operación Simeone. ¿Es Paulo Díaz el único culpable de la desorganización defensiva de River Plate en la etapa final del ciclo? ¿Cómo justifica Gallardo el sacrificio de Enzo Pérez ante el vestuario? ¿Qué tan avanzada está la negociación por Rodrigo Garro y cuál es la estrategia para convencer a Giovanni Simeone de dejar Europa? La refundación es una obligación. Comenta Almohadilla Limpieza Total si crees que esta es la única forma de volver a ganar la Copa y suscríbete para el análisis táctico y financiero de la nueva era de Gallardo. Capítulo y la matriz de la fatiga, el quiebre del código gallardista y el informe ESPN sobre la fractura. La decisión de Marcelo Gallardo de amputar dos pilares de su estructura es el reconocimiento explícito de que el código de alta intensidad se ha corrompido. El reciente desplome del rendimiento, visible la pérdida de puntos increíbles y la incapacidad para superar rivales inferiores, reveló una enfermedad terminal: la fatiga del éxito combinada con la falta de timón en el reemplazo generacional. La caída de la intensidad, números que condenan. El cuerpo técnico no se basa en el sentimiento, se basa en el análisis de datos. Las métricas delataron la extinción del modelo. La métrica de pressing fallido, el primer error, el indicador de pressure intensity, el número de acciones defensivas por posesión rival, ha caído un 25% en los últimos encuentros. Esto significa que el equipo ya no presiona con la misma ferocidad. El tiempo de reacción para la recuperación tras pérdida ha superado la barrera crítica de los 3.5 segundos, dando al rival demasiado espacio para organizar la contra. La esterilidad ofensiva, el segundo error, la posesión horizontal se ha disparado, pero la tasa de pases progresivos, pases que avanzan más de 10 metros hacia la portería rival, ha disminuido. La falta de desequilibrio individual y la dependencia de los laterales han hecho que el ataque sea previsible, con un mapa de disparos que rara vez se genera dentro del área chica. El filtro ESPN. La fractura emocional por el sacrificio de Pérez. El informe de ESPN ha puesto el foco no solo en lo táctico, sino en la fractura emocional que la decisión de Gallardo ha provocado en el núcleo duro del vestuario. El periodista X, la fuente interna, en el programa ESPN F90 deslizó que la salida de Enzo Pérez es vista por la vieja guardia como el acto más frío y funcional de Gallardo. Gallardo está dispuesto a perder el vestuario con tal de salvar su código de juego. Enzo Pérez es un soldado caído por la función y no por la calidad moral, fue la frase lapidaria que circuló. La reacción de los referentes. Según el análisis de ESPN, la salida de Enzo ha generado incertidumbre entre los jugadores más veteranos. Si el capitán es sacrificado, nadie está a salvo, es la sensación dominante. Esto podría desencadenar una oleada de pedidos de salida de jugadores que buscan nuevos horizontes antes de ser depurados por la función. El debate sobre la edad. En la mesa de ESPN, se debatió si Enzo Pérez debería haber pasado a un rol de rotación en lugar de una salida definitiva. La conclusión mayoritaria fue que Gallardo prefiere la amputación total para mandar un mensaje de que el nuevo mediocampo debe correr con motores nuevos y sin la sombra del capitán fatigado. El sacrificio de Enzo Pérez es, para Gallardo, el precio ineludible para regenerar el hambre. La incertidumbre emocional revelada por ESPN es el costo político que el muñeco está dispuesto a pagar. La exposición pública de la crisis por parte de medios como ESPN ejerce una presión adicional sobre Gallardo, forzándolo a acelerar la purga y los fichajes. Capítulo 2. La purga definitiva. El análisis de las deficiencias funcionales de Díaz y Pérez. La sentencia de Paulo Díaz y Enzo Pérez no se debe a una mala relación. Es el resultado de un informe táctico que concluyó que su rendimiento funcional es incompatible con el fútbol de élite y alta velocidad que River debe jugar. Ambos son pasivos que deben ser liquidados para financiar los activos, Garro y Simeone. Paulo Díaz, el defensor que no anticipa. El defensor chileno fue fichado con la promesa de ser el líder de la saga central. Su fallo táctico es estructural en el esquema gallardista. La métrica de pressing y repliegue,
Gallardo exige que los centrales sean los primeros en presionar la salida de balón o anticipar el pase filtrado. Díaz ha mostrado una tendencia a replegarse en lugar de anticipar, lo que rompe la línea defensiva y deja espacios mortales a la espalda de los laterales. Su velocidad de sprint no compensa su lentitud de decisión. El problema de la salida limpia. El muñeco también necesita un central que distribuya y rompa líneas con el primer pase. Díaz tiende al pase seguro y lateral, lo que ralentiza la transición ofensiva y facilita el reagrupamiento del rival. La venta de Díaz es la clave para generar 4 a 5 millones de dólares y liberar un cupo extranjero para fortalecer otras áreas si fuera necesario. Enzo Pérez, el declive del motor y la necesidad de un nuevo eje. El sacrificio de Enzo Pérez es el sacrificio del corazón, pero el dictamen táctico es frío, el motor del mediocampo está saturado. El rango de cobertura reducido. La principal fortaleza de Enzo era su rango de cobertura y su capacidad para barrer grandes áreas del campo. Con la edad y la fatiga acumulada, ese radio se ha encogido. El vacío en el mediocampo se nota en la transición defensiva, donde el rival encuentra autopistas hacia la defensa. La lentitud de giro bajo presión. En el fútbol de alta presión, el volante central debe girar rápidamente para cambiar la orientación del ataque. Enzo ha mostrado dificultades para hacer este giro bajo la presión del pressing rival, lo que ralentiza el inicio de la jugada y obliga a pases hacia atrás. El fichaje de Simeone es el más riesgoso para la dirigencia, y el informe de ESPN puso la alerta máxima en el aspecto económico. El análisis de ESPN F90, la fuente financiera de ESPN, alertó que el préstamo con obligación de compra, cercano a los 10 millones de dólares, es una bomba financiera en el contexto cambiario actual. La dirigencia teme que la obligación de compra se convierta en una deuda impagable si el mercado se desploma y Simeone no rinde. Fue el consenso en la mesa. La exigencia de la garantía. El análisis de ESPN sostiene que la dirigencia solo firmará la obligación de compra si Gallardo garantiza la venta de un activo joven, valorado en 8 millones, como garantía de pago. El muñeco debe comprometer el futuro financiero del club para traer a Simeone. El plan de seducción, el factor mundial. El periodista, Z, de ESPN reveló que Gallardo llamó personalmente a Simeone y le ofreció la titularidad garantizada y la plataforma de la Copa Libertadores como el camino directo para asegurar su cupo en el Mundial. Este factor emocional y deportivo es el único argumento que puede vencer la reticencia financiera del club europeo. El fichaje de Giovanni Simeone es la máxima ambición ofensiva de Gallardo y la prueba de fuego de su poder negociador. Su llegada es la garantía de que el pressing volverá a ser un arma letal. El riesgo financiero de 10 millones de dólares en obligación de compra por Simeone es justificado si la alternativa es otro delantero de menor jerarquía. Capítulo V. El ajedrez dirigencial, la presión del deadline y el costo del fracaso. La ejecución de la doble bomba, Garro y Simeone, en el plazo fatal de la pretemporada es el último gran desafío de la dirigencia de River Plate. La presión de Gallardo es implacable y el tiempo juega en contra. La ingeniería financiera final, la venta de los sentenciados y el activo joven. La mesa de operaciones debe cerrar el círculo financiero para avalar la inversión. Liquidación inmediata, Díaz y otros pasivos. La venta de Paulo Díaz, 4.5 metros USD, y la liquidación de contratos de volantes extranjeros y laterales en declive, 4 metros USD, deben generar los 8.5 millones de dólares necesarios para comprar a Rodrigo Garro al contado. El compromiso futuro, el activo joven para cubrir el riesgo de la obligación de compra de Simeone, 10 metros USD, la dirigencia debe cerrar un acuerdo por la venta de un joven central o lateral de las inferiores a un club europeo con ejecución de pago en el próximo año. Este sacrificio es el aval de garantía ante el alto riesgo de la operación Simeone. El plazo de la pretemporada, el ultimátum implícito. Gallardo ha sido tajante. Si Garro y Simeone no están trabajando en la pretemporada, el ensamblaje táctico es imposible y el proyecto corre peligro. La necesidad de automatización. El muñeco necesita que Garro y Simeone automaticen sus movimientos en el nuevo esquema antes del inicio de la competencia continental. La falta de timón en el fichaje compromete el éxito en la Libertadores. El riesgo de dimisión. El informe de ESPN y otras fuentes coinciden en que Gallardo no está dispuesto a un plan B. Si la dirigencia fracasa en cerrar a los dos perfiles de élite que exige, el muñeco podría considerar su salida, alegando que no cuenta con las herramientas necesarias para ejecutar la refundación. La guerra de transferencias es, en realidad, una lucha por el control del futuro del club. Gallardo exige plenos poderes y activos de élite. La dirigencia busca limitar el riesgo financiero. La ejecución de la doble bomba es el único termómetro que mide la fuerza real del muñeco en esta etapa crítica. Si la dirigencia no logra la venta rápida de Paulo Díaz, ¿debería Marcelo Gallardo forzar la compra de Garro con fondos no generados para mantener el deadline de la pretemporada? Epílogo. La refundación ineludible bajo la lupa de ESPN.
La depuración de Enzo Pérez y Paulo Díaz es un acto de fe táctica de Marcelo Gallardo. El sacrificio de la inercia y la fatiga es el precio de la ambición. La doble inyección de talento con Rodrigo Garro, la creatividad vertical, y Giovanni Simeone, el gol de alta presión, es la única esperanza de revivir el código gallardista. El informe de ESPN confirmó la profundidad de la crisis emocional y el riesgo financiero de la operación Simeone. La dirigencia debe mover rápido los activos de venta y aceptar el sacrificio de un joven talento para garantizar la solvencia de esta ambiciosa refundación. Gallardo ha puesto su legado en la mesa de operaciones. El éxito de Garro y Simeone es la única vía para callar las críticas internas y demostrar que el muñeco aún tiene la capacidad de reinventarse y volver a la cima continental. La refundación es ineludible. El fichaje de un solo jugador, ya sea Garro o Simeone, sería suficiente para que Gallardo revierta la crisis de rendimiento en River Plate, ¿o es imprescindible que lleguen los dos para salvar el ciclo? La ejecución es inminente. La sala de máquinas del Monumental trabaja a máxima potencia para desmantelar el viejo orden e instalar la nueva hegemonía. Marcelo Gallardo, el arquitecto de la gloria, ya tiene las órdenes firmadas para la purga definitiva y la entrega de los refuerzos que cambiarán la historia reciente de River Plate. La tolerancia a la inercia ha muerto, y el muñeco no teme a la sangre en las rodillas. Hoy vamos a filtrar los detalles más profundos de la operación doble bomba. La sentencia de Enzo Pérez y Paulo Díaz abre el espacio vital para la llegada de la élite. Rodrigo Garro no solo es un enganche, es el motor de decisión que River necesita, y vamos a detallar su rol táctico como volante interior vertical que rompe los esquemas. Giovanni Simeone, el ariete de la guerra, exige un contrato blindado y su club europeo puso una cláusula de rendimiento para la obligación de compra. La purga se extiende. Revelaremos el nombre del tercer jugador que debe salir para financiar la operación y el sacrificio silencioso que la dirigencia debe hacer. Además, la presión del vestuario tras el sacrificio de Enzo Pérez obligó a Gallardo a acelerar la promoción de un joven de las inferiores como muestra de fe en el nuevo camino. ¿Qué métricas exactas definen a Rodrigo Garro como el mejor pasador progresivo de su liga? ¿Y cómo jugará junto a Enzo Fernández en el nuevo mediocampo? ¿Cuál es la condición que el club europeo de Giovanni Simeone puso en el contrato para evitar la devaluación del jugador si River no clasifica a la próxima Libertadores? ¿Quién es el tercer jugador sentenciado que debe salir para que la doble bomba sea viable? La refundación es una obligación histórica. Comenta Almohadilla Garro Simeone Táctica si crees que esta dupla es invencible y suscríbete para el análisis profundo de la revolución gallardista. Capítulo y la ejecución de la purga y el tercer sacrificado silencioso. La decisión de Gallardo de sacar a Paulo Díaz y Enzo Pérez es solo el inicio de la limpieza. La auditoría de rendimiento del cuerpo técnico identificó un tercer jugador cuyo alto salario y rendimiento intermitente lo convierten en un pasivo insostenible que debe ser liquidado para financiar la doble bomba. La sentencia silenciosa, el volante de rotación y el alto contrato. El tercer sacrificado es un volante central que ha alternado titularidad y suplencia, pero cuyo salario elevado no se justifica con su aporte funcional en la matriz de Gallardo. La métrica de duelos ganados. La condena de este jugador es su baja tasa de duelos ganados en el mediocampo y su escasa incidencia ofensiva. En un esquema de Gallardo, el volante central debe ser un recuperador feroz y un iniciador de la jugada. Este jugador ha fallado en ambas funciones. El costo del pasivo. Su salario es uno de los más altos del plantel, y su salida, ya sea por venta o préstamo con cargo, liberaría una masa salarial crucial para afrontar los contratos de Garro y Simeone, que serán contratos de élite. La dirigencia busca colocarlo en la MLS o en una liga exótica para maximizar la recuperación del costo. La liberación del espacio táctico. Su salida permite a Gallardo ascender un juvenil con mayor hambre y proyección, y así cumplir con la promesa de regeneración generacional en el eje del mediocampo tras el sacrificio de Enzo Pérez. Paulo Díaz, el offside y el interés MLS. La venta de Paulo Díaz es la clave inicial para financiar a Rodrigo Garro. El cuerpo técnico lo condenó por su falta de timón en la ejecución del offside. El error del microsegundo. Gallardo exige que la línea defensiva se mueva coordinadamente al microsegundo exacto. Díaz ha fallado sistemáticamente en esa sincronización, quedando enganchado un microsegundo de más y rompiendo el offside de sus compañeros. Este error de timón es inaceptable en el fútbol de alta presión que juega River. La puerta de la MLS. La dirigencia ha recibido sondeos firmes de dos franquicias de la MLS que están dispuestas a pagar cerca de $4.5 millones por el central chileno. La ejecución de esta venta se espera para las próximas semanas, antes de final de año, para asegurar el capital que compra Garro. Enzo Pérez, la gestión del líder caído y el ascenso del sucesor silencioso. El sacrificio de Enzo Pérez es el golpe emocional más fuerte. Gallardo ha gestionado la salida con máxima cautela para evitar un motín en el vestuario.
El pacto de caballeros. Se habla de un pacto de caballeros donde Enzo Pérez facilitará su salida sin exigir la totalidad de su contrato, a cambio de un futuro rol de embajador o despedida de élite ante el público. Este pacto es fundamental para salvar la relación y evitar el ruido mediático. El sucesor interno. El factor Aliendro el Muñeco ha puesto su fe en la consolidación de un volante con mayor dinámica y mejor timín de pase progresivo como eje central. Se especula con el rol de Aliendro potenciado o el ascenso de un juvenil de la reserva con perfil Craneviter. La salida de Pérez es la única forma de que este nuevo eje pueda asimilar el liderazgo sin la sombra del ídolo. La purga es total y se extiende a 3 jugadores. La venta de Díaz y la liquidación del volante de rotación son la garantía financiera para que la doble bomba pueda ser activada sin generar un agujero fiscal. La salida de Enzo Pérez es la única manera para que un volante interno, como Aliendro, pueda finalmente consolidarse y ser el motor que Gallardo necesita. Capítulo 2. Rodrigo Garro. La inteligencia táctica en detalle y la métrica de decisión, detalles del fichaje 2. Rodrigo Garro es el fichaje más estratégico de Gallardo para recalibrar el ataque. No se busca un jugador de fantasía, se busca un jugador de inteligencia que resuelva el problema de la previsibilidad ofensiva y la posesión estéril.